Los sindicatos consideran los artículos aprobados de la reforma laboral como un regalo de Navidad en el que recuperan parte de las garantías perdidas en reformas anteriores. Igual, hay quienes aún las atacan en defensa de las pequeñas empresas. Marta Olaya. Mónica, aún no pueden cantar victoria los sindicalistas, pues aunque en la Cámara ya se aprobaron estos 16 artículos, todavía falta una larga discusión en el Congreso donde la defensa de la precarización tiene más defensores. Ya la plenaria debe asumir el debate como le toca. Antes de terminar las sesiones ordinarias del Congreso, la reforma laboral alcanzó a ser discutida en la Comisión Séptima de Cámara, aunque a las carreras se aprobaron 16 de los 98 artículos de la iniciativa presentada hace 6 meses por el gobierno. Entre los artículos aprobados están el pago del 100% de dominicales y festivos de manera gradual, es decir, desde que entre en vigencia la reforma hasta el año 2026. También se aprobó el pago de recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y la remuneración del trabajo suplementario, entre otros puntos. Los académicos reconocen el triunfo del gobierno sobre esta reforma, pues los artículos aprobados generan polémica entre los gremios empresariales. Sin embargo, advierten que se debe tener cautela, ya que la mayoría de los empleos lo generan las pequeñas empresas y no las más poderosas, que sí pueden soportar el impacto de los costos laborales. Indistinto de la conveniencia jurídica o no, más allá de eso también es una gran victoria para el aspecto político. Diferente va a ser el impacto que pueda tener de pronto la reforma como tal o la aprobación, que es un primer paso. Acordémonos que Colombia es un país de pequeños empresarios y de economía popular. Mientras tanto, los sindicatos aseguran que con esta reforma los trabajadores recuperarán parte de los derechos perdidos en el gobierno de Álvaro Uribe con la Ley 789 de 2002. Se estima que cada trabajador de salario mínimo en 20 años de vigencia de esta ley ha dejado de recibir más de 30 millones de pesos. Esta es una medida favorable para los trabajadores, es un regalo de Navidad para ellos, y si bien van a faltar 3 debates más para que sean ley de la República y se recuperen plenamente, es una muy buena señal. El año entrante se discutirán otros puntos de gran impacto como el de la estabilidad laboral reforzada, la regulación de la huelga, entre otros. Viene una modificación importante que ojalá se pueda analizar con cautela, porque nuevamente estamos en un momento no de vacas gordas, sino de vacas flacas. Entre los puntos más destacables de este proyecto se encuentran los convenios laborales para las víctimas del conflicto armado, la política laboral para la población migrante y programas para la formación del trabajo rural. La reforma laboral, que era la que mejor ambiente tenía en la mayoría de bancadas del Congreso, no podría ser puesta en marcha en un contexto de crisis económica como la que las actuales cifras predicen. Uno de los líderes del pacto histórico pide aplazarla. Marta Olaya. Mónica, el mismo representante David Racero llegó hace unos días a la conclusión de que lo mejor es aplazar esta discusión porque el palo no está para cucharas, es decir, cuando haya un mejor momento económico. Aunque gremios de la producción, académicos y congresistas están de acuerdo en que la reforma laboral es necesaria para adecuar el mercado del trabajo a la época, el mismo representante del pacto histórico, David Racero, piensa que en este momento es mejor archivar la iniciativa, porque con la desaceleración económica su impacto inmediato podría ser negativo. Los académicos dicen que no hay ambiente político en el Congreso para debatir las 3 reformas banderas del gobierno: la pensional, la laboral y la de salud. En este momento el ambiente político no está para de pronto continuar con la ambición o la gran meta que tenían de conservar las 3 propuestas. Resultado, pues obviamente la proposición de archivo, y quedará plenamente la discusión para darle un poco más de agilidad o trámite, en este caso en particular, a la reforma pensional. Según cálculos de Fedesarrollo, de aprobarse la reforma tal y como está planteada, destruiría más de 300.000 empleos formales, lo que agudizaría la crisis en medio del estancamiento de la actividad económica que enfrenta el país. Los académicos y expertos ponen sobre la mesa la posibilidad de replantear la reforma y volverla a presentar el año entrante. Lo mejor
es parar este proyecto, volverlo a repensar completamente, conciliarlo con todos los estamentos de la sociedad civil y plantear eventualmente la erradicación de esta reforma en la próxima legislatura o incluso el próximo año. No es el momento y el articulado que ha venido discutiendo el gobierno tampoco es el que necesita el país. Desde la academia también proponen alternativas para aliviar el flujo de caja de las empresas, como diferir el pago de primas, intereses a las cesantías y otras alternativas. Empezar a pensar en montos salariales en donde se pueda permitir el pago diferido de prestaciones sociales. Yo creo que eso aliviaría la carga de la mediana y la pequeña empresa en un momento como el que estamos viviendo. Actualmente la reforma laboral se encuentra estancada en la Comisión Séptima de la Cámara. Fuentes del gobierno confirmaron a Noticias 1 que por ahora no se ha contemplado la idea de archivarla. La reforma laboral, que hace parte del paquete legislativo de la plataforma del gobierno, no ha sido objeto de ningún trámite en el Congreso en 2024, pero la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en la que hace trámite, dice que no está inactivo. Desde diciembre del año pasado, la reforma laboral no ha vuelto a ser programada para su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Nadie puede pensar que yo como presidenta no he querido agendar para engavetarlo o para poner palos en las ruedas, sino que simplemente lo que estamos haciendo es nutriendo más el proyecto. María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión Séptima, asegura que en dicha célula congresual se decidió atender otros frentes de discusión, como proyectos de ley de los representantes y debates de control político, pero que en la semana que entra se definirá un nuevo debate de la reforma. En semana de Pascua me pueda reunir con la mesa directiva, con la vicepresidenta Karen López, con el secretario, allí tomaremos la decisión. La postergación del debate se afirma en los pasillos del Congreso es porque el gobierno no cuenta con los apoyos para lograr pasar los artículos polémicos que aún no se han debatido, como son los que buscan proteger la libre asociación para formar sindicatos, el fuero y los derechos de estabilidad reforzada en las empresas. El concepto de trabajo digno y decente. Hay que insistir en poder comprender por qué hay unas organizaciones internacionales han venido planteando que se deben reconocer los derechos de asociación, y eso es parte de un debate que es profundo al interior de la Comisión. Esa entidad internacional es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Colombia ha suscrito convenios internacionales para fomentar la libre asociación, pero no los implementa, y se advierte que la aprobación de esos artículos incidirá directamente en la calidad laboral. Que la productividad y competitividad del país no pueden bajo ninguna circunstancia verse sacrificados nuevamente. Las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras no se pueden aplazar. Durante el debate de la reforma ya se aprobaron artículos relacionados con el derecho individual. Horas extras a temas de domingos mejor remunerados, dejar sin piso jurídico la reforma que hizo el presidente Álvaro Uribe con la ley 789 del 2002. Pero para el trámite de los artículos de derecho colectivo hay una cerrada oposición. Pero en temas de derecho colectivo es bastante difícil porque cambian mucho las condiciones frente al tema de lo que es el pacto colectivo, frente al tema de los fueros sindicales, frente al tema de la inamovilidad, por ejemplo. En la reforma laboral se consagra que en aquellas empresas donde hay sindicatos formales no se permita la creación de pactos colectivos que son promovidos por los mismos dueños de las empresas.